Buen día, ¿cómo están? 12:10 del mediodía acá en Buenos Aires. Hoy voy a hacer un video bueno, tengo pendiente. La verdad que creía que lo tenía, pero aparentemente no, porque no lo estoy encontrando en mi canal de YouTube. Acuérdense que siempre pueden acceder a mi canal escribiendo Nicodemo Video Descodificador. Y se pueden sumar al canal de YouTube y les va a llegar una notificación cada vez que yo haga un video nuevo. Yo los videos los dejo acá en el feed, pero bueno, para buscarlos es más fácil usar YouTube, ¿no? Hoy voy a hablar sobre el tema de la columna lumbosacra, digamos todo lo que va desde la L1 hasta el coxis en realidad hasta el coxis. Y cuáles son los conflictos individuales de cada uno de estas vértebras, ¿sí? Yo tengo un video hecho sobre lumbalgia, protrusiones, hernias de disco, etc. Pero eso está, creo que tengo, la historia general. No es vértebra por vértebra. Lo que yo hoy me propongo es hacer vértebra por vértebra. Generalmente los conflictos se van a dar entre una vértebra y otra, ¿no? Generalmente se dan en la articulación, en los discos. Entonces ahí se van a combinar conflictos, ¿no? Vos podés tener una protrusión entre L1 y L2 o una hernia entre L3 y L4. Bueno, según cuáles son, entre qué vértebra y qué vértebra voy a tener que combinar los conflictos para poder entender qué es lo que está pasando en mi vida, que está explicando por qué el cuerpo hace lo que hace. El cuerpo, la biología, siempre va a estar en relación a lo que está sucediendo en mi vida en repetición o en reparación. Siempre va a estar repitiendo algo que está pasando en mi vida, un conflicto, y somatizándolo para mostrarme lo que vine a trascender en esta experiencia biológica, o bien va a estar en reparación, tratando de reparar el conflicto que vine a trascender a la experiencia, ¿no? O sea, siempre va a haber un tema ahí de polarización. Pero bueno, vamos a empezar un poquito. Primero que nada, la historia general de huesos. Acá vamos a hablar de huesos y de articulaciones. Historia general, la desvalorización. Todos los conflictos que yo te voy a mencionar se van a vivir en desvalorización. Segundo, historia general de los colaterales. Por lo menos de la L1 a la L5, dejemos de lado el sacro y el coxis. Ahí vamos a tener conflictos con colaterales, ¿sí? ¿Quiénes son los colaterales? Bueno, yo tengo un video que se llama El concepto de colateral, pero básicamente son mis pares, ¿sí? Son aquellos que no son ni ascendientes ni descendientes reales ni simbólicos. Es decir, mi papá no es un colateral, mi hijo tampoco, mi jefe no es un colateral, mi empleado tampoco. Mi empleado es un descendiente simbólico, mi jefe es un ascendiente simbólico. Los colaterales, ¿quiénes sí son? Bueno, por ejemplo, un compañero de trabajo que tenga el mismo rango que yo, mi pareja es un colateral, mis amigos son colaterales. No importa en esto la edad, no importa si yo tengo 40 años y mi amigo tiene 60, no importa. El hecho de que lo que nos une es una amistad, lo convierte en un colateral, ¿sí? No es un tema etario. Ahí tenemos la historia general de la L1 a la L5. Ahora bien, cada vértebra va a tener un conflicto específico y ese conflicto específico está relacionado con el tema de cómo están distribuidos los nervios en el cuerpo, ¿no? Entonces, hay, por cada vértebra pasa un nervio que después conecta con un determinado órgano, ¿sí? Ese determinado órgano con el que conecta, en general, va a ser el que va a definir cuál es la historia específica de la vértebra. Empecemos por la L1, por ejemplo. La L1 conecta con el colon. Por lo tanto, voy a tener, ahí voy a albergar, si tengo una afectación sobre esa vértebra, voy a albergar conflictos de lo que se llaman guarradas, ¿sí? Van a obviamente vivirse en desvalorización y la guarrada va a estar relacionada con un colateral. Así la historia sería básicamente un colateral me cagó.
como hablamos en Latinoamérica. No sé, ejemplo, mi hermano hizo algún tipo de truco o de jugada sucia, todo esto va a tener que ver con jugadas sucias, para quedarse con la herencia que venía de mi mamá, mi abuelo, en fin, quien sea. Entonces, y yo lo vivo en desvalorización. Eso podría ser un conflicto. Un hermano es un colateral. Después, la L2. La L2 tiene una conexión nerviosa que lleva al apéndice, ¿sí? El apéndice está relacionado con el ahorro. Tengo videos de apéndice. Entonces, pero también hay que ver lo fisiológico, digamos, ¿no? ¿Cuál es la función que cumple el apéndice en el organismo? Y básicamente el apéndice es como una especie de lugar para ahorrar o para guardar cosas, ¿no? Entonces uno de los conflictos que voy a tener que ver es un conflicto con el ahorro. Ejemplo, me estoy quedando sin ahorros, tenía guardada una plata que gané por un trabajo que me salió y ahora no estoy trabajando y estoy viviendo estos ahorros y cada vez me queda menos y estoy mirando que pronto me voy a quedar en cero y lo vivo en desvalorización y hay un colateral relacionado. No sé, por ejemplo, puede ser mi mujer que no para de gastar plata con la tarjeta de crédito y yo veo que los ahorros se van y cada vez que viene la tarjeta de crédito están todos los gastos de mi mujer es un colateral y yo esto lo vivo en desvalorización. También hay otro conflicto que tiene que ver con el hecho de guardar, ¿no? Acuérdense, en la vesícula yo lo que hago es básicamente guardar alimento, ¿sí? Hay animales que tienen vesículas muy grandes, los camellos, los caballos, porque tienen que guardar alimento porque durante muchos días no van a poder comer, ¿no? Un caballo que tiene que atravesar un desierto, tal vez por semanas, no pueda comer, por lo tanto tiene que tener un apéndice grande. En el ser humano está atrofiado el apéndice porque no es necesario, porque siempre más o menos tenemos comida a mano, tenemos heladera, etcétera, etcétera. Tenemos capacidad de estoquear, antes cuando no existía la heladera estoqueábamos alimentos en graneros, en silos, etcétera. O sea que ya viene de antes, no empezó con la heladera esto, digamos, ¿no? Pero bueno, el otro conflicto que va a haber que ver va a ser, hay algo que me guardo y es algo que no logro soltar porque no lo puedo dejar atrás, ¿sí? Podría ser un evento traumático. Un evento traumático donde interviene, obviamente, tiene que intervenir un colateral, lo vivo en desvalorización, etcétera, etcétera, ¿no? Hay algo que guardo, que no lo puedo liberar y que no lo puedo superar. No sé, ejemplo, no sé, yo fui abusada por un hermano a una determinada edad. Bueno, yo eso lo guardo, no se lo cuento a nadie, para que no explote todo en el clan, no se lo cuento a mis padres, no se lo cuento a mis primos, no se lo cuento a mis demás hermanos. Pero es una cosa que me guardo y que no la puedo superar. Eso sería una historia de apéndice, sumarle el elemento colateral, en este caso el hermano, que es un colateral, y sumarle la desvalorización, ¿sí? Y ahí tenés un conflicto clásico de L2. Después la L3, ¿con qué tiene que ver la L3? Bueno, primero que va a tener, ¿con qué conecta la L3? La L3 conecta con el útero, los terminales nerviosos conectan con el útero, conectan con la próstata y conectan con la rodilla. Así que ahí lo que voy a tener que analizar son conflictos de sumisión, por ejemplo, o de obligación, que eso va de la mano de la rodilla. Y después conflictos sexuales que van de la mano de la próstata y que van de la mano del útero, ¿no? Conflictos sexuales o reproductivos, digamos, ¿no? Respecto de colaterales vividos en desvalorización, ¿sí? Pueden ser muchas cosas. O sea, podría dar ejemplos de esto, pero
no sé, por ejemplo, yo puedo tener una afectación en la L3 por una desvalorización en lo sexual, ¿no? Ejemplo, yo voy al colegio y estoy terminando el primario y veo que mis amigos hablan de sexo, de cosas sexuales, de mujeres, y yo siento como que no estoy a la altura de eso, ¿no? El tema de compararse, ¿no? O sea, es muy... Con los que más nos comparamos nosotros es con los colaterales. Yo con el que más me puedo comparar es con un hermano, con un primo, con esos son los que por ahí más con mis compañeros del colegio, con eso es con los que inherentemente me voy a comparar, ¿no? Y me desvalorizo porque veo que estos hablan de estos temas y que yo todavía me siento como que soy muy chico para hablar de estas cosas, como que todavía no estoy embebido en el tema, no tengo experiencia sexual de ningún tipo y ellos, bueno, están hablando de esto y entonces me siento desvalorizado, como que valgo menos, yo me desvalorizo porque están estos colaterales, que son mis compañeros de colegio, hablando de, no sé, que un chico besó a una chica en una fiesta. No sé. Y por ahí yo nunca besé a ninguna chica en ninguna fiesta, entonces me siento desvalorizado. Bien, después la L4, he hablado bastante de la L4, la L4 tiene que ver con la norma o lo normal. Es un conflicto en el que me siento desvalorizado respecto de los colaterales por ser distinto de lo normal, ¿sí? No olvidemos que lo normal no es ni lo que está bien ni lo que está mal. Lo normal es lo que hace o lo que es la mayoría, ¿sí? A veces me puedo sentir distinto de la manada, digamos, ¿no? Del colectivo, porque, no sé, tengo una determinada particularidad, no sé, puedo tener un defecto físico que me impide realizar determinadas actividades, no sé, un brazo más corto que el otro, alguna cosa así. También puede ser por mis ideas, por mi forma de pensar, como que todo el mundo piensa de una manera y yo pienso de otra y me siento desvalorizado por eso. También puede ser un conflicto con la norma, ¿no? La norma legal, la norma moral, la norma social, ¿sí? Yo me puedo sentir desvalorizado porque la gente habla mal de mí, porque no cumplo una determinada norma. No sé, ejemplo, no sé, a veces doy este ejemplo. Durante la pandemia todos usan barbijo y yo no lo quiero usar por X razón, por una convicción o porque me parece que no resuelve el tema o que no es útil. Y me siento desvalorizado por colaterales, que podrían ser por ejemplo mis vecinos, por no usar el barbijo, ¿no? Entonces estoy yendo en contra de una norma social, o sea, también podría ser legal, porque en su momento había determinados decretos que decían que todo el mundo debe usar barbijo, etcétera, en todos los países, pero digamos acá no me estoy enfrentando a la ley, no es que está viniendo la policía, simplemente los vecinos como que me critican, me juzgan por no usar un barbijo, ¿no? Entonces me siento distinto de la norma. Bien, también puede ser un conflicto con la norma en el sentido de que haya una norma con la que no estoy de acuerdo y no la respeto, y eso me produzca algún tipo de colisión con la autoridad o quienes los que tienen que hacer el enforcement de esa norma, o sea, obligar a las personas a cumplir con esa norma, ¿no? No sé, también me viene el ejemplo de la pandemia, ¿no? Creo que había una mujer, una paciente mía que su conflicto fue que agarró el auto, se fue por la autopista, la pararon, no tenía una autorización para circular y ella tenía un conflicto con la norma, digamos, ¿no? En definitiva, que era un decreto presidencial que decía que todo el mundo se tenía que quedar en su casa, salvo el personal sanitario, etc.
ella no era personal sanitario, no estaba de acuerdo con la norma, tenía un conflicto con la norma, no estaba de acuerdo con ese decreto. No digo ni que el decreto esté bien ni que está mal, pues no estoy acá para juzgar eso, pero ahí había un conflicto con la norma. ¿Sí? Lo puedo vivir en desvalorización y le tendríamos que agregar algún elemento de un colateral, ¿no? En este caso, acá no estaría un colateral, tipo la policía, por ejemplo, no es un colateral. La policía es una autoridad, es un ascendiente simbólico, digamos, ¿no? Pero, por ejemplo, pero lo estoy usando para explicar lo que es el conflicto con una norma. Pero bueno, en el otro ejemplo, que yo soy juzgado y criticado y perseguido por los vecinos para que me ponga el barbijo, ahí sí hay un conflicto en donde interviene la norma, que es una norma social, e intervienen los colaterales, que son mis vecinos, ¿sí? Después, la L5 es bien de colaterales. Según el diccionario que se tome, algunos dicen que no tiene una historia específica, es solamente desvalorización respecto de un colateral. Algunos otros diccionarios dicen que tiene que ver con problemas de pareja. La pareja es un colateral, ¿sí? Entonces, el problema con la pareja es, bueno, tengo una pareja que no quiero tener y no puedo salirme de esa relación por alguna cuestión, o no tengo la pareja que sí quisiera tener, ¿sí? No sé, me gusta una persona de un determinado ámbito que yo comparto, pero no se siente atraída hacia mí, no me demuestra interés, etc. La otra es, tengo una pareja que no quisiera tener, bueno, no sé, vivo con mi marido hace 20 años, la verdad que estamos podridos los dos de la relación, pero no me puedo separar porque dependo de él económicamente. Conflicto de eso. Y también conflictos de infidelidades, ¿sí? Conflictos relacionados con infidelidades. Lo cual hace sentido, porque ahí hay una desvalorización respecto de un colateral, digamos, ¿no? O sea, ¿cómo se siente una mujer si su marido tiene una amante, ¿no? Sobre todo si es más lindo, más joven, etc. Se siente desvalorizada, o sea, se siente no elegida. Entonces, por experiencia, digamos, hemos visto bastante en L5 que se alberguen este tipo de conflictos. Después de eso tenés el hueso sacro. Yo hablé mucho sobre el hueso sacro, hay videos que se llaman L5S1, ciático, etc. Digamos, el hueso sacro, digamos, básicamente remite a los instantes sagrados. Si quieren, búsquenlo en Google Translator, busquen la palabra sacrum en latín y les va a salir qué quiere decir la palabra sacrum. Pero básicamente remite a los instantes sagrados. Hay 6 instantes sagrados biológicos. Eso lo expliqué en otros videos, si buscan Nicodemo instantes sagrados. Y después en realidad hay infinitos instantes sagrados culturales, porque eso depende de cada país, de cada religión, etcétera, etcétera, digamos. En la Argentina un instante sagrado puede ser el 25 de mayo o el 9 de julio, pero en otro país no. Entonces, que son el Día de la Independencia, el Día del primer gobierno patrio, etcétera. Eso se considerarían instantes sagrados culturales. Después, bueno, un cumpleaños es un instante sagrado cultural, pero que remite a uno biológico, porque en definitiva lo que está festejando es que hace tantos años, exactamente tantos años, vos naciste. ¿Sí? El nacimiento es un instante sagrado biológico, la concepción, la pubertad, el ser padres, el ser abuelos y el morir. Generalmente, a cada instante biológico va adherido uno cultural. A morir el velorio, la pubertad el cumpleaños de 15, el nacimiento ¿cómo es? El bautismo, a la concepción el baby shower. Generalmente hay un instante sagrado cultural. Pero bueno, no me quiero extender mucho con esto porque ya lo tienen explicado, ¿sí? Hay un video que se llama, lo buscan como Nicodemo L5S1, que es donde se combinan las dos, lo que se llama ciático o Nicodemo ciático, lo pueden buscar así, y está todo esto. No lo quiero volver a repetir, no tiene sentido. Y por último está el coxis, ¿sí? Que es un hueso, es el hueso donde empalman las dos cabezas del fémur. ¿Sí? El coxis antiguamente era, es lo que quedó de la cola
¿no? Cuando nosotros éramos, por ejemplo, monos, teníamos una cola que nos ayudaba a mantener el equilibrio, a colgarnos en una rama, etc. Cuando éramos dinosaurios teníamos una cola que era gigante y que servía para, por ejemplo, golpear a un predador, digamos, y era la forma de defenderse que tenía determinadas especies de dinosaurios, no todos, pero sí los que tenían cola larga, digamos, ¿no? El brontosaurio, el diplodocus, el apatosaurio, bueno, el argentinosaurio, etc. Así que ahí ha quedado esta reminiscencia, esta cola, pero en definitiva el coxis es el lugar donde yo me siento, digamos, ¿no? Yo me siento y lo que se apoya sobre el suelo es los isquiones y el coxis, ¿no? Entonces el coxis va a tener que ver con, si vos tenés un conflicto en el coxis, va a tener que ver con un conflicto de identidad, ¿sí? Ya expliqué en otro video que es conflicto de identidad, lo buscan y ponemos conflicto de identidad, pero para hablar mal y pronto, digamos, es un conflicto con el lugar que yo ocupo. Ese lugar que yo ocupo puede ser un lugar físico o un lugar en el sentido simbólico, en el sentido de mi rol o mi función, sobre todo respecto del clan, respecto de mi familia, pero también respecto de otros, ¿no? ¿Quién soy yo respecto de esta persona? No sé, por ejemplo, yo salgo con alguien y tengo un conflicto porque no me queda claro qué soy yo respecto de ese alguien. Si soy la novia, si no soy la novia, si soy un touch and go. ¿Quién soy yo respecto de este? ¿No? Eso es un conflicto de identidad. Después, bueno, un conflicto de identidad puede ser qué número de hijos soy yo, ¿no? Yo crecí toda mi vida pensando que era el primer hijo de mis padres y resulta que soy el segundo porque al primero lo abortaron o al primero lo dieron a otra familia, la historia de los hijos dados. Bueno, en definitiva, un conflicto de identidad vivido con desvalorización. Acá en el coxis y en el sacro ya no metemos los colaterales, ¿sí? O sea, está la desvalorización porque es un hueso y el conflicto específico. En sacro, instantes sagrados, en coxis, conflicto de identidad. Bueno, me están llamando, me mandan saludos de Paraguay, te mando un beso grande, no sé quién sos, Sofi Ortiz. Bueno, gracias por estar y nada, me están llamando, me están tocando el timbre y me tengo que ir a atender a mis pacientes. Así que les dejo este video, espero que lo disfruten y que les sea muy, muy fructífero y muy útil. Chau, chau.